iniciar entonces, hermanos, nuestro devocional de esta mañana. Eh, ya, como escuchamos ayer, lo único que traemos a esta transacción eterna es nada. Todo lo hizo Él. Y aún después, todo lo sigue haciendo Él. Gálatas 3:1 dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis hermanos, cuando pregunta quién os fascinó, esa palabra fascinó quiere decir o significa de una manera más profunda, es quién los hechizó, quién los cautivó, quién les dijo algo falso y ustedes se dejaron engañar. Habiendo comenzado por la fe, entonces vivimos ahora de una manera diferente, hasta que vemos el peso de la maldición que alguna vez estuvo sobre nuestros hombros y que debería permanecer allí. Entonces podemos ver a Cristo en toda su gloria, como el Salvador que vino a retirar esa carga. Y que aún después de llamarnos de las tinieblas a la luz admirable, esas cargas están sobre él, siguen sobre él. Hoy vamos a mirar dos cositas, si el Señor nos lo permite. Primero, claudicar entre dos pensamientos. Y segundo, incredulidad. Entonces, vamos a iniciar. En esta mañana quiero recordar un poquito esa, ese trasfondo católico que casi la mayoría de todos ustedes y yo tenemos, puesto que casi todos salimos de allí. Entonces, en mi experiencia, en lo que yo viví ahí en ese mundo, al entrar al lugar donde ellos hacen el culto, em, la mayoría de ellos son lúgubres, hay más oscuridad que luz allí, sobrecogedores, hay un ambiente muy extraño allá adentro. Y cuando yo estaba al lado de alguna de estas imágenes, cualquiera, fuera una virgen, un santo, era como una sensación como de terror. Trataba de caminar con sigilo, sin hacer ruido, y de alguna manera sentía que eso me estaba mirando. Y si no me comportaba, me iba a castigar. Y si lograba comportarme, entonces me iba a premiar. Era una relación de premio-castigo. De la misma manera me sentía aceptado o rechazado, basado en mi desempeño. Y esa deidad solo estaba esperando que yo me equivocara para caerme con todo el peso de la ley, para acabarme. Y por otro lado, esa deidad se ajustaba a mis expectativas y deseos, es decir, me permitía hacer lo que yo quisiera, mientras no me estuviera mirando. O sea, si no me estaba mirando, está bien, pero si estaba delante de ella, entonces me comportaba. Y algunas veces había algún tipo de remordimiento, ¿sí? Pecaba en secreto y trataba de guardar mi reputación, siempre simulando. Y es más, algunas veces llegué a tapar para que no me vieran. Entonces, ¿será que ahora tú y yo, conociendo lo que conocemos, nuestros corazones se inclinarán a ese tipo de adoración?
simplemente para que tengamos esa pregunta allí en el tintero. Vamos ahora a devolvernos en el tiempo. Vamos a ir a Israel, al pueblo de Israel, cuando estaba en medio del pueblo de Egipto. Estaban en servidumbre 400 años. Y esos 400 años vivieron al lado de una, de una cosmovisión, de una manera de ver el mundo específica de los egipcios. Ellos adoraban a dioses, a diosas, y indiscutiblemente, después de 400 años de estar allí, siempre el Señor guardó su remanente, pero en general el pueblo se paganizó. Y entonces dice, y luego salieron de allí y caminaron hacia el desierto a buscar la tierra prometida. El Señor los sacó de allí. Y cuando ya estaban en medio de ese camino, ya habiendo salido de Egipto, el Señor nos recuerda hoy y nos dice, oh Gálatas insensatos, oh iglesia de Sevilla, donde tú estés, insensatos, donde yo estoy, insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Insensatos, tontos, simples, faltos de conocimiento, necios, aquel que se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier idea que le presentan, no la pasa por el cernidor del discernimiento de la palabra que supuestamente conoce. Entonces, tanto así que a pesar de que físicamente el pueblo de Israel salió de Egipto, eh, Egipto no salió de sus corazones, seguía allí. Y eso hizo que en lugar de pasar 40 días por donde iban a pasar, tuvieran que pasar 40 años. Y nosotros pensamos, uff, no, qué pueblo tan necio, man. O sea, vieron las 10 plagas, dintel pintado con sangre, nuestros primogénitos no se murieron, los de ellos sí, incluyendo los de los animales, nubes en el día que protegían del sol, columna de fuego en la noche que protegía del frío, su ropa no se gastaban y siempre rebeldes. Qué pueblo tan horrible, ¿cierto? Uf. Hebreos 4 dice al respecto de esto. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos se anunciaron, a nosotros también lo hizo el Señor. Pero no les aprovechó oír la palabra, porque, pues, por no ir acompañada por fe a los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que el Señor dijo en aquel momento, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese pueblo rebelde, necio, no entró en el reposo del Señor. Es decir, en el fondo, ellos no creían que el Señor lo podía hacer y además que ellos lo podían hacer mejor. Y permanentemente era queja y queja y queja y queja y queja. Más adelantico estaba Elías y el Señor, perdón, estaba el Señor y Elías. Acuérdese que Elías, así como el aceite, así como el anillo, del cual hablamos el otro día, la jarra a mitad llenura de aceite, son medios. Entonces estaba el Señor y Elías. A un lado estaba Acab, Jezabel, más de 400 profetas de Baal, y al otro lado estaba el pueblo. Y entonces Elías les dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no contestó nada. Claudicaréis entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones?
o este o aquel, ganar el mundo y empeñarte todos los días para obtener las cosas que perecen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás allí? ¿O hasta cuándo estarás deseando las cosas de la eternidad y amando las cosas de la eternidad, pero también amando y queriendo las cosas de este mundo? ¿Y saben qué es lo más triste de todo este escenario? Que cuando nosotros leemos esas historias del pueblo de Israel en Samuel, en Reyes, en los jueces, decimos, uff, qué necios son el pueblo de Israel. Yo, si hubiera estado ahí, habría sido diferente. Y aún pensamos que tal vez si hubiéramos estado allá, habríamos hecho mejor las cosas. Y el Señor nos dice hoy, oh, iglesia mía insensata, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, titubeando entre dos opiniones? ¿Ganar el mundo? ¿Ganar el reino de los cielos? Entonces, mis hermanos, las preocupaciones. Tú y yo estamos, uf, ah, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y cómo resuelvo lo otro? ¿Y cómo resuelvo aquello? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago la otro? Y aquí y allá, y angustiados y tribulados, y elaborando y trabajando todo el tiempo, trabajando lejos del reposo de tu Señor. Y en otros momentos quejándonos, 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 quejándonos. ¿Hay alguna diferencia entre lo que ellos hicieron allá y lo que tú y yo hacemos en el día a día? Recuerda, Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Y aún pensamos, quizás hubiéramos hecho mejores cosas si habíamos estado allá. No, mi hermano, no, no, en el fondo, tú no crees que Dios puede resolver tu día a día. Y cada vez que te quejas, estás reclamando el reino para ti. Mira lo que dice Lucas 8:11, para ti y para mí. El fariseo y el publicano, ¿no? Dios, dice el fariseo, Dios, te doy gracias que no soy como el pueblo de Israel, ladrones, injustos, necios, adúlteros, idólatras, ni aún como Acab o Jezabel, fornicario. Y entonces tú dices, ayuno toda la semana, voy a la iglesia el domingo y me levanto a las 5:30 a hacer el devocional y enumeras cosas que haces, cosas que tú haces, cosas que tú haces. Los israelitas entre semana sacrificaban a sus hijos como ofrenda y hacían orgías. Y el sábado iban a la iglesia ya, iban al culto, Señor, mi Salvador, victoria en el Señor. Y, y nosotros somos mejores que eso. De día a día, yo soy mi Señor. Porque yo soy el que tengo que resolver esto, el que tengo que resolver lo otro, y que los servicios, y que la luz, etcétera, 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 etcétera. Y fuera de eso, estoy quejándome todo el tiempo. Estoy quejándome todo el tiempo. Estoy quejándome todo el tiempo quejando. Simplemente diciendo, si yo fuera Dios, esto no me estaría pasando. Jamás, nunca. Mi hermano, mi hermana, el segundo punto, la incredulidad. No solamente es un mal de impíos, no, es tristemente una constante en el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque queremos ser triunfadores, no queremos ser creyentes, no tenemos claro cuál es nuestra posición, de la cual hemos estado hablando en el transcurso de este tiempo, de a dónde estábamos, qué fue lo que pasó y a dónde estamos ahora. Eso como que, se va, se olvida. La palabra de Dios dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no se está refiriendo a las 5 solas,
Sí, yo sé las 5 solas, yo sé la doctrina de la gracia, yo sé que Jesucristo es Dios, y yo sé que Él es mi Salvador. No, no está hablando de eso. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Fue conocimiento de quién es Dios, de quién es Él, de quién es Él. Él es quien obra, Él es el poderoso, Él es la luz, el creador, el eterno, el infinito, el inmutable, el inescrutable, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el santo, el justo, el bondadoso. Eso es Él y aún más, muchísimo más. Mateo 7:24 dice, por cuanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó sobre la roca. Mira, acuérdate del tiempo en que tú y yo éramos hijos. O sea, estábamos viviendo en la casa de nuestros padres o de las personas que nos criaron, que nos ayudaron a levantarnos. Y te pregunto, cuando salías del colegio a mediodía, estabas no sé, en primaria, puede ser, o en secundaria, tú salías del colegio pensando, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a conseguir el almuerzo? ¿Qué voy a hacer? No, no, tú no salías, ni yo salía pensando así. Yo daba por sentado que cuando llegara, abriera la puerta, habría almuerzo o había comida, si estudiaba por la mañana o por la tarde. Eso lo daba por sentado. Cuando en el colegio decían, mire, necesitamos algo para hacer algo, necesitamos cierto cuaderno, cierto útil escolar, lo que sea, yo no estaba, ay, ahora cómo voy a conseguir la maleta, ahora cómo voy a conseguir los colores. No, 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 yo, y tú sabíamos que eso iba a aparecer. ¿Cómo? No, no sé, pero eso iba a aparecer. Y la verdad, cuando sentía miedo, lo que hacía yo era correr y abrazar a mi papá, correr a abrazar a mi mamá, porque ahí estaba seguro, ahí me sentía seguro. Estuviera pasando lo que estuviera pasando allá afuera. Si estaba ahí o si estaba metido en la cama de ellos, ya, que se cayera el mundo. Aquí estoy. Entonces, cualquier cosa que necesitara, cualquier cosa que deseara, yo daba por sentado y tú dabas por sentado que eso iba a aparecer. Y mira lo que dice el Señor, Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es en ese sentido que el Señor habla de que si no os hacéis como niños, una dependencia total de todos los aspectos de tu vida, de todos, absolutamente todos. Si eso no ocurre, estaremos siempre entre dos pensamientos, estaremos siempre con incredulidad, no creyendo que Él va a hacer, que Él va a resolver. No, no, yo tengo que elaborar, tengo que hacer, y entonces me canso. Yo estoy agitado a todo momento, estoy hiperventilado a todo momento. Uf, y cómo esto, y cómo lo otro, y cómo aquello. Mis hermanos, el problema no es creer, no, no. Y lo que voy a decir, lo dice un amado pastor que conozco en Sevilla, muy amado, y ustedes también lo conocen. Dice el Señor en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Tú y yo ni siquiera temblamos. Ellos tiemblan y creen que es uno. O sea, el problema no es creer. Cualquier persona cree lo que sea, pero cree. Entonces, aquí viene la acotación y el dicho, la primera persona a quien se lo escuché fue a él. Dice, el verdadero creyente obedece, cree, obedece y confía. Y solamente el obedecer y confiar le pertenece a aquellos en quienes vive el Espíritu de Dios dentro. Aquellos quienes, como
La última vez nuestro hermano de manera magistral, gracias a Dios, nos pudo mostrar que en el siguiente segundo que morimos estamos en el paraíso con el Señor. Que ese ladrón no hizo nada, 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 que no alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a diezmar, no alcanzó a hacer nada. Y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en ese orden de idea, lo que nos permite mantener nuestra fe viva, fuerte, es conocer cada día más a nuestro Dios, es vivir la eternidad aquí y ahora. De lo contrario, como creyentes, nuestra vida será fluctuante y la estatura que nos tomaría alcanzar 40 días se volverían 40 años. Y quizás, Señor, diga, venga, venga, venga mejor para acá, antes de que pase alguna locura. Venga para acá, mejor yo lo llamo de la titular a la banca. Venga, esté conmigo. Entonces, dice, hemos escuchado que ya no hay nada que agregar a lo que Cristo Jesús hizo para concedernos el don de la salvación. Eso lo escuchamos. Y Dios permita que se haya guardado en nuestros corazones. Solo la cruz, mirar la cruz y deleitarte en la obra incomparable, inmortal, justa, santa y llena de misericordia de Cristo, es lo que nos, nos sacó de allá y lo que nos va a mantener. Porque mis hermanos, así como antes cuando estábamos en las tinieblas y el Señor accionó para que fuéramos llamados a la luz admirable, todos los días necesitamos esa misma gracia, esa misma misericordia para vivir el día a día, todos los días. ¿Por qué comenzaste por la gracia y ahora estás, y cómo resuelvo, y cómo hago, y cómo, y esto y aquello y lo otro, y tal, y mi esposo y mis hijos, y me engañan, y no es creyente, y no entramos en el reposo del Señor? ¿Qué es entrar en el reposo del Señor? Básicamente, la primera vez que se escucha esta expresión es cuando llegó el séptimo día y el Señor descansó. Y no es que estuviera cansado, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, ¿no? Simplemente paró de hacer lo que estaba haciendo. Y Él nos dice, entren en mi reposo, pare de hacer lo que ha estado haciendo toda su vida, preocupándose por aquello, preocupándose por lo otro, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a hacer lo otro, y cómo voy a resolver, y cómo. Y aún en nuestras oraciones decimos, Señor, ponemos en tus manos, de una manera piadosa, ponemos en tus manos. ¿Será que alguna vez eso estuvo por fuera de las manos de Dios? ¿No será tal vez que te cansaste de tratárselo de quitar de sus manos y ahora, agotado, ya habiendo tocado todas las puertas del mundo, entonces, ay Señor, te pongo en tus manos a mi hijo, te pongo en tus manos a mi esposo, ya el último recurso, el último, ahí está tu corazón. Donde sea tu tesoro, ahí está tu corazón, dice el Señor. Entonces, lo único que debemos hacer son esas obras que ya están preparadas para ti y para mí desde la fundación del mundo. Las buenas obras ya están preparadas. Dice otra vez Efesios 8:10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ese es entrar en el reposo del Señor, desarrollar esas buenas obras. O sea, ya soy salvo, tengo el Espíritu Santo dentro. Ahora, por agradecimiento, porque entiendo que solamente Él lo pudo hacer. Ahora voy a dejar que Él siga haciendo. Ocúpate de mis asuntos, yo me ocupo de los tuyos. Ay, eso no aparece en la Biblia. No, pero el Señor lo dice de esta forma. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás
vendrá por añadidura. Nosotros estamos peleando como el pueblo de Israel, mirando aquí y ahora, definiéndolo a Él en el aquí y en el ahora. No, 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 no. Mirando el amor de Dios en el aquí y en el ahora. O sea, si tengo plata, si tengo dinero, el Señor me ama. Y si no tengo, el Señor no me ama. No, mi hermano. Si alguien se muere, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues Él es Dios, ya era la hora. Agradece que estuviste los años que sea. Somos el barro, Él hace lo que quiera con nosotros, mi hermanos. Lo que quiera. Entonces, en ese orden de ideas, esas buenas obras, ¿sí? Esas buenas obras que están preparadas desde la eternidad, son aquellas que le dan gloria a Él. Son aquellas que buscan su gloria en todo momento, en cada instante, en cada lugar. Y me voy a referir a una persona del pasado, a un señor que se llama Jonathan Edwards. Murió a los 55 años y Jonathan Edwards es considerado como, si no el mejor, uno de los mejores teólogos del mundo contemporáneo. Y murió a los 55 años. Y él, en uno de sus documentos que se llaman resoluciones, le pide al Señor tres cosas. O sea, él hace 70 resoluciones. Le dice, Señor, ahora que yo tengo el Espíritu Santo de Dios, me voy a comprometer contigo en asistencia del Espíritu Santo. Ayúdame a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Hizo 70 resoluciones. Y esas resoluciones se pueden de alguna manera como resumir en tres cosas. ¿Qué es lo que le pedía a él, al Señor? Él le decía, Señor, ayúdame a vivir en lo esencial. Ayúdame a vivir con la perspectiva eterna. Número uno, ayúdame a recordar la brevedad de mi vida. Mis hermanos, esta vida es cortica, cortica, cortica. Y él decía, Señor, ayúdame a aprovechar cada día para glorificarte, honrarte y bendecirte. Que ese sea el propósito único y final de mi existencia. El catecismo del Westminster era el punto de referencia después de la Biblia. Primera pregunta, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Para eso tú y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. La segunda, él le decía, Señor, ayúdame a tener la certeza de la muerte, a estar preparado, porque no sé si ahorita, después de que termine esto, aún aquí mismo, yo vaya a tu presencia. Ayúdame a estar preparado, preparado para encontrarme contigo. Que el aceite no se me haya gastado y me haya ido allá a comprar. Y cuando llegue, la puerta está cerrada. El arca se cerró. Y lo número tres que él le pidió es, Señor, ayúdame a vivir con la perspectiva de vincular la eternidad en mi vida. Es decir, que cada interacción que yo haga, que cada palabra que yo diga, que cada cosa que yo diga sea algo que quede para la eternidad, que valga para la eternidad. Que la conversación que tuviste hoy, que la interacción que tuviste hoy con tu esposo, con tu familia, con tu esposa, con el que sea, valga para la eternidad. No se quede aquí, no perezca aquí, porque todo va a perecer. Ayúdame a vivir con esa perspectiva, cultivar para la eternidad. Y la palabra dice, no os hagáis tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino que cultiva para eso que no se ve. Efesios 5:16 dice, aprovechar bien el tiempo. Y la palabra tiempo allí no es cronos, no es como el tiempo completo de, de- del tiempo como tal, sino él utiliza la palabra kairos, que es un espacio de tiempo. Y él habla de la tiranía de lo urgente, que le permite aprovechar ese kairos, ese espacio de tiempo que él le ha dado aquí entre su nacimiento espiritual
hasta el día que vaya a su presencia, que esa porción de tiempo no le permita vivir en la tiranía de lo urgente. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver lo otro? Resolviendo lo que va a perecer, ocupándote de lo que aquí se va a quedar y el día que el Señor venga se va a destruir. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, creer, obedecer y confiar. El obedecer y confiar solamente le pertenece a aquellos quienes el Espíritu Santo de Dios tienen adentro. Buscad a Jehová, Salmo 55:6, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Salmos 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo en todo tiempo, en que pueda ser hallado. Mis hermanos, hoy, ahorita, en un momentico comienza a salir el sol, si es que ya no ha salido allá. Y 10 millones de personas alrededor del mundo murieron. Y tú y yo estamos vivos. ¿No es una razón para darle gracias a Dios? Cuando salga el sol y nosotros podamos disfrutar de su luz y de esa vitamina que Él nos da y no nos consume y no nos achicharrona, hermano, no es una razón para darle gracias a Dios. El hecho que esta mañana te levantaste, fuiste al baño y hiciste tus necesidades, ¿no es una razón suficiente para glorificar a Dios? El hecho que ayer llegaron tus hijos, tus esposos y tú misma a la casa sin ningún rasguño, ¿no es una razón suficiente para darle gloria a Dios? Mis hermanos, entre más logremos conocer a ese Dios, entre más logremos comprender que cada instante es suyo, que cada cosa que ocurre está en su entero control y para su gloria y para beneficio tuyo y mío, mis hermanos, no vamos a poder disfrutar de esa vida eterna aquí y ahora. Mientras estés laborando, mientras estés preocupado por resolver tu día a día, por resolver la añadidura, te estás perdiendo lo más importante, que es servir a tu Señor, que es glorificar a tu Señor, que es darle gloria a tu Señor en cada momento, en cada instante. Lo demás, el Señor lo resolverá. Mis hermanos, el Señor es fiel. Y si entendemos que el Señor es fiel, todas las situaciones que tú tienes aquí ahora se van a resolver. ¿Cómo? No sé, acuérdate, tú llegabas y abrías la nevera y por fe sabías que ahí había comida. Por fe sabías que había comida. ¿Cómo? Ni te interesaba ni lo sabías. Eso es tema de allá. Lo mío es aquí, contigo, tú y yo. Que la gente pueda ver tu luz, que mi familia pueda ver tu luz, que cada cosa que yo haga pueda glorificarte, honrarte y bendecirte siempre. Pero mi hermano, mi hermana, sigues por fuera del reposo de tu Señor. A pesar de que no verbalices, a pesar de que no verbalices, cada vez que te quejas, cada vez que te afanas, cada vez que te angustias, estás diciendo, Señor, tú no puedes resolver esto. Tú no eres capaz de resolver esto. El Señor dice que nada te turbe, que nada te espante, dice el Señor, pero mantenemos turbados y espantados. Estamos por fuera del reposo de nuestro Señor. Estamos siempre entre dos pensamientos. La incredulidad permanentemente está allí, a cada instante, a cada momento. Cada vez que te quejas, estás diciendo, Señor, si yo fuera Dios, las cosas serían de una manera diferente. Mi hermano, ¿hasta cuándo? Mi hermana, ¿hasta cuándo? Ansiosa, turbada, afanosa. Él tiene el poder para resolver todo eso. Créelo, créelo. Sométete. Hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Creer, obedecer y confiar. No almacenes tesoros aquí en esta tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Hasta cuándo claudicaréis, mi hermano? Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti. Gracias por el privilegio que nos das de levantarnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser niños fluctuantes, Padre Santo. Ayúdanos a dejar de desconfiar de ti, Señor.
Refuerza, Señor, nuestra fe. Ayuda, Señor, a que nuestra fe cada día sea fuerte y cada vez más fuerte, Señor. Que estos medios de gracia que has provisto, Señor, sean de gran beneficio para la edificación de tu pueblo, Señor. Y que esa palabra que escuchemos día a día la podamos llevar a la acción, Señor. Porque en últimas eso es estar sobre la roca. Gracias por esta mañana, gracias por este día. La gloria, la honra y la alabanza para ti, en Cristo Jesús. Amén.